Buenos días. Ánimo. Bueno, sobre el programa de adultos mayores, ayer, antier, se hizo una pregunta sobre adultos mayores que trabajan, viven en el extranjero, nuestros paisanos, paisanas, migrantes, que tienen el derecho a ser atendidos con la pensión a los adultos mayores. Nada más que hay una normatividad que Ariana va a explicar y les va a dar respuesta. Nos va a informar también Ariana del programa en general, porque ya este es el último informe sobre el programa de adultos mayores. También se va a aprovechar para que se informe sobre el avance en la reconstrucción de Acapulco, de Coyuca, de Benítez, cómo vamos. Y luego de eso ya vamos a las preguntas de ustedes, a contestar las preguntas de ustedes. Hoy les va a dar respuesta. Nos va a informar también Ariana del programa en general, porque ya este es el último informe sobre el programa de adultos mayores. También se va a aprovechar para que se informe sobre el avance en la reconstrucción de Acapulco, de Coyuca, de Benítez, cómo vamos. Y luego de eso ya vamos a las preguntas de ustedes, a contestar las preguntas de ustedes. Hoy es un día histórico, es el 177 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Vamos terminando a la ceremonia al castillo de Chapultepec, al altar de la patria. Ahí vamos a conmemorar esta fecha histórica del 13 de septiembre de 1847, cuando estos cadetes del Colegio Militar enfrentaron a los invasores estadounidenses y dieron su vida por la independencia de México. Entonces tenemos esa ceremonia y vamos también a presentar, a ver si al final, un fragmento de la banda Mije, que nos va a acompañar el día 15 en El Grito. Es una banda de Oaxaca, de los Mijes, músicos excepcionales, y van a acompañarnos también. El programa del día 15 precisamente inicia con la banda, luego es música de mariachis, un buen mariachi, y una hora antes del grito, la banda MS y el grito, y luego del grito otra hora más con la banda MS. O sea que va a ser una muy buena celebración y hay muchos motivos para participar, porque en lo que corresponde a nosotros ya es el último grito, pero además es un momento excepcional en la vida pública del país. Estamos viviendo un momento histórico en donde sí nace del corazón gritar ¡Viva México! Ahora más que en otros tiempos. Han habido seguramente, ¿no?, años así muy especiales. Este es un año histórico, especial para el grito. Entonces están todos invitados para que nos acompañen el domingo, todos los que quieran
venir con nosotros, acompañarnos, que me ayuden a gritar en favor de nuestros héroes, de los padres de nuestra patria, no olvidar que debemos poner en alto la justicia, la libertad, la soberanía, desde luego la independencia, hacer reconocimientos a los pueblos indígenas, a los migrantes. Voy a agregar uno o dos más. Sí, también. Me llamó la atención la vez pasada que estoy en la arenga, viva, 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 y en eso me detengo y hice una pausa y dije, y la gente estaba prendida con los vivos, y nada más dije, mexicanas, mexicanos, muera la corrupción. Y yo dije, se pueden equivocar y pueden decir viva. No, muera. Y muere el clasismo, y muere el racismo. Y ya después siguieron los vivas. Entonces, porque la gente está muy consciente, despierta, muy pendiente, lúcida. Muy politizada. Es un pueblo extraordinario, avispado. ¿Invitados especiales? Sí, también. ¿Internacionales? Eso es para no, básicamente para la toma de posición de la presidenta. Sí, están confirmando ya presidentes, jefes de Estado. Pero eso es otro asunto. Bueno, pues invitarles, no dejen de asistir para que celebremos juntos. Muy bien, Ariel. 165,000 millones de pesos, que es muy importante esta inversión porque llega a los hogares de quienes han dado su vida por nuestro país. Adelante. Y el periodo de pago es entre el 2 de septiembre, que inició, y vamos a concluir el día 21. Como ya lo hemos informado, este es la última dispersión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El siguiente pago ya se realizará en el mes de noviembre, pero nos da mucho gusto porque se han cumplido las metas establecidas y el derecho de los adultos mayores es una realidad en el país. Adelante. Bueno, conocen ya el calendario, también ya dispersamos Sembrando Vida y se está dispersando la pensión de regla secundaria, las reglas de operaciones que siempre ha mantenido que este y todos los programas se entregan en el territorio nacional. De tal manera que junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos haciéndonos llegar de la información y los datos para planteárselo en su caso a la presidenta electa para que ella analice en su caso la estrategia, los tiempos, los cómo. Porque aquí en México pedimos comprobante de domicilio, acta de nacimiento, que es un trámite que a los mexicanos en el exterior puede ser complicado. Por ejemplo, poco más de 50,000 personas sí tienen credencial para votar, que puede fungir como una identificación, como una de varias, pero es una estrategia, un análisis que se va a poner a consideración de la doctora Claudia y ya en su momento se informará por parte de ella. Adelante. Y bueno, como informó el presidente, también el día de hoy vamos a plantear el tema de Acapulco. ¿Cómo vamos? Como ustedes saben, hemos entre todos participado en el Gobierno de México en apoyo al puerto de Acapulco y a Coyuca de Benítez. Adelante. Adelante. La inversión social que hasta el día de hoy hemos realizado entre todo el gobierno son 35,017 millones de pesos para levantar estos dos municipios. Adelante. Hay más de 10,000 habitaciones, ya está el 97% de todos los comercios reaperturados, lo que ahí sucedió respecto al huracán. Y lo primero fue atender a la población.
comida que se colocó en los 2 municipios. Para las familias se entregaron 250,000 paquetes de enseres. Conocen que la participación de la CFE fue estratégica desde el 25 de octubre, que el presidente nos instruyó trasladarnos para allá. Pues nos trasladamos de todo el país y adelante. Hemos estado en Acapulco más de 15,500 compañeros del grupo de trabajo de servidores de la Nación desde ese día y hasta la fecha. Continuamos y los insumos para hacer esta tarea. Adelante. Del ISSSTE en Acapulco, posiblemente ya no me dé tiempo de inaugurarlo, pero lo va a inaugurar la presidenta. Es un hospital del ISSSTE grande, equipado con lo mejor. Todo esto también incluye como aquí se expuso, la rehabilitación de las clínicas. En Guerrero se logró un convenio con el Teletón, que tiene un centro para atender a personas con discapacidad en la montaña de Guerrero. También en Acapulco se volvió a reinaugurar el centro Teletón, que estamos trabajando de manera conjunta porque se otorgan becas para terapias de niñas, de niños. Y en materia de salud también es importante, no me va a alcanzar, pero ya está muy avanzado. A ver si no encuentras una foto de un gran hospital en la montaña de Guerrero, en Tlapa. Son 2 hospitales en zonas pobres que se están construyendo con el dinero que se obtuvo por la venta del avión presidencial. Es un hospital en Tlapa que ya debe de tener avance, y otro en Tuxtepec de Oaxaca, también que va muy avanzado. Aprovecho para también decir que se está avanzando en el Hospital Orán. Va a quedar toda la obra civil, pero lo va a inaugurar la presidenta. Lo mismo 2 hospitales más, uno en Puebla del IMSS ordinario y el hospital de Zaragoza. El de Ticul también. La presidenta. Sí, creo que ese va más avanzado, pero ya el de aquí de la calzada Zaragoza, que fue afectado por el temblor, sí, ya está muy avanzado. Todos estos son 5 hospitales: el de Puebla, el de Zaragoza, que es el régimen ordinario, de IMSS Bienestar, el Orán, el de Tuxtepec y el de Tlapa. Esos 5 están a cargo de los ingenieros militares y ya está el compromiso de que van a quedar prácticamente terminados en obra civil a finales de este mes, pero la instalación y la operación va a llevar pues 2 meses más. Los van a estar inaugurando en diciembre. En el caso del ISSSTE también son 6. Ya está terminado el de Torreón, está terminado el de Los Cabos. Mañana vamos a inaugurar el de Palenque, del ISSSTE, y son 3 más. Estoy hablando de esto porque
van a quedar obras que la presidenta va a concluir. Ya están también todos los presupuestos para que se terminen las obras. Y como se vio ayer, a finales de este mes vamos a tener todos los médicos generales y todos los especialistas. Ya las enfermeras, los enfermeros ya prácticamente están completos para todos los centros de salud, unidades médicas, hospitales del sector salud. Antes de que terminemos vamos a dar un informe. También se está avanzando mucho, ya se logró el acuerdo. En el caso de algunos hospitales son alrededor de 10. Tenemos algunas diferencias con 2. Qué bueno que me preguntas porque ya tenía 3 hospitales, una empresa de Olegario Vázquez, y ya se llegó a un acuerdo con él. Son 3 de esos hospitales. Agradecerle a él porque aceptaron la modificación del contrato. No eran contratos buenos para el interés público. Ellos lo entendieron y así lo están entendiendo otros. Hay 2 empresas que se están resistiendo, están esperando que yo me vaya. Yo les aconsejaría que se resuelva en estos días ya, porque conozco muy bien a la presidenta electa, la conozco mejor que ellos y es muy recta. En una de esas voy a salir yo fresa. Que no estén pensando, ¿no?, de que van a regresar a lo de antes. No, ya antes como antes, ahora como ahora. Es más sano el pensar de que ya hay una nueva realidad. El otro día leí un mensaje del yerno de Carlos Slim, a ver si lo pones, y hasta lo felicito porque fue, creo que ayer, antier, después de que se aprobó la reforma a la Constitución, y de manera pues muy sensata y pragmática, porque el pragmatismo no es algo malo para los estudiosos de la política y de la sociología. Saben de lo que se trata. Nada más que se ve como algo muy superficial, ramplón. No. Vean en los diccionarios de política sobre pragmatismo. Y tiene que ver con una actuación sensata, racional, desprovista de carga ideológica. Es juicio práctico. Eso es lo que les falta. Ahí andan todos enojados, encorajinados, inventando cosas. No, pues ya entiendan que ya hay una nueva realidad y busquen nuevas estrategias. Eso sí, partan de un diagnóstico. Es necesaria la autocrítica, no caer en autocomplacencia. Es muy importante tener capacidad para rectificar. Claudio, siempre lo he venido diciendo, Claudio X González hijo, debería dar un informe. Es decir, nos salió bien esto, pero fallamos en esto. Y
utilizamos así los recursos, porque lleva, pues no sé, casi todo el sexenio encabezando a la oposición, tomando decisiones fundamentales, coordinando a los partidos del bloque conservador, a los dirigentes, a los candidatos, a jueces, magistrados, ministros en retiro, para oponerse a todas las políticas orientadas a transformar al país, promotor de amparos, recaudador de fondos del país, del extranjero, autor intelectual e instrumentador de las campañas de desprestigio, de la guerra sucia en Internet, vínculo con los intelectuales orgánicos, jefe de la mayoría de los directivos de los medios de información. Pues ojalá informara, ¿no? Todo. Pero miren eso, me preguntan muchos, dice Arturo Elías Ayub, que es yerno de Carlos Slim. Me preguntan muchos, ¿y ahora qué hacemos? Esto fue después de la aprobación de la reforma judicial. Pues nos adaptamos a las circunstancias. Buscamos las oportunidades, que yo creo que vendrán muchas, así, de manera optimista. Las aprovechamos y nos ponemos a chambear, porque también pues hay que trabajar, ¿no? No van a estar todo el día en el Internet, ¿no? Además, no es bueno para la vista y es muy absorbente. Además, no es un mundo tan grande, es muy pequeño el mundo del Internet. Este es un gran país, desde luego, y juntos vamos a salir adelante. Estamos saliendo adelante. Así que a darle con todo. ¿Me gustó? Ya lo demás no lo digo, eso sí. Pero es muy alentador, ¿no?, que esto esté dándose también, ¿no? O sea, vámonos hacia adelante, entender la nueva realidad y que viva México, que eso es lo más importante. México está muy bien, su economía, muy bien. ¿Saben cuánto miedo, no?, de que si hay una reforma judicial va a haber problemas con el peso, se va a devaluar el peso, van a dejar de llegar las inversiones, va a haber fuga de capital? Puras mentiras. Al contrario, los inversionistas lo que quieren es que haya un gobierno con autoridad moral, con autoridad política, un gobierno fuerte, un gobierno respaldado por los ciudadanos, un gobierno democrático. Y por eso le tienen confianza al país y sigue llegando la inversión y vamos a terminar, es muy probable que terminemos el sexenio sin devaluación, y eso no se veía en 50 años, porque siempre se devaluaba el peso. Lo que sucedió en la época, y esto para los jóvenes
Un día voy a hablar de eso antes de irme. Imagínense, en la época de Miguel de la Madrid, de Salinas, devaluaciones de 4.500% del peso. Con Salinas le quitaron 3 ceros al peso. ¿Saben que vendían las monedas no por su valor nominal, sino como fierro por kilo en la frontera? Ya se olvidó todo eso. Lo difícil que fue, cuántas generaciones que vivieron siempre en crisis. Los jóvenes, los que tienen todavía, jovencitos que son como adolescentes, hasta 40, 50 años, desde que nacieron, fue crisis, 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 crisis. Terminaba un sexenio, crisis, crisis, crisis. Entonces, ¿por qué no vamos a celebrar que estamos logrando entre todos que eso ya no suceda en nuestro país? Y si lo entiende la gente, lo entiende la mayoría de los mexicanos, ¿por qué no entenderlo todos? O la gente que incluso les ha ido hasta mejor, de clase media, media, media alta, clase alta, ¿por qué dejarse dominar por el odio ideológico, por el fanatismo, el conservadurismo? ¿Por qué obnubilarse? ¿Por qué no ver las cosas como son? Además, ¿por qué no celebrar que como nunca estamos llevando a la práctica ese principio universal, humanista, cristiano, que tiene que ver con todas las religiones y con los no creyentes, del amor al prójimo? ¿Por qué esa amargura, esa frustración? ¿Y qué nos cuesta como el Señor, no? Decir, vámonos hacia adelante. Pero ahí va, poco a poco van cambiando las cosas para bien. Vámonos. Son procesos distintos, no se pueden extrapolar procesos políticos, sociales, porque no es lo mismo Brasil que México, como tampoco es lo mismo Francia que México, Estados Unidos que México. Cada país tiene su propia historia en todo sentido. Cada país tiene sus antecedentes culturales, sus procesos de transformación. Nosotros somos dichosos porque tenemos un pasado prehispánico excepcional, espléndido. Nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas. Eso es el México actual. Por eso los mexicanos nos destacamos en el mundo. El mexicano de hoy, por ese pasado, sobre todo por esos valores que vienen del México profundo, somos trabajadores, somos muy fraternos. Otra cosa, muy honestos. La mayor riqueza de México
es la honestidad de su pueblo. Imagínense, durante siglos quisieron corromper a todos los mexicanos. Llegaron a decir que la corrupción éramos todos. Hace poco llegaron a decir de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Todo lo opuesto. Entonces, somos herederos de ese pasado, ¿no?, de virtudes, de valores. Existe esa gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Y con eso enfrentamos las adversidades, desdichas, calamidades, terremotos, inundaciones, pandemias, malos gobiernos, y siempre nos ponemos de pie. Hay un ejemplo de la importancia que tiene la cultura en los pueblos. Lo de Japón. Lo bombardearon, lo destruyeron y renació por su cultura. La cultura siempre nos protege. Entonces, eso lo tenemos. Y luego, una historia fecunda, única, 3 grandes transformaciones y esta nueva transformación, la cuarta, que la estamos llevando a cabo de manera pacífica, como frente a la decadencia, el mismo pueblo decide llevar a cabo una transformación, una reforma. Dice, basta y vamos a cambiar de verdad. ¿Qué es lo que estamos viviendo en México? Y esa es la cura para el mal de la corrupción. Y así estamos enfrentando la decadencia. Eso es México. Entonces, eso es lo esencial. Su cultura, su historia, su pueblo. Y si a esto se le agrega un buen gobierno, pues las cosas mejoran completamente. Y hemos tenido muy buenos gobernantes. El mejor presidente de México, el presidente Juárez. Ni modo que hablemos que en el siglo XIX el mejor presidente fue Santana. O Porfirio Díaz. No, Juárez. Y el mejor presidente del siglo XX, sin duda, el general Lázaro Cárdenas. Y ahí nada más hago una acotación. Un presidente idealista, demócrata, como Madero, no ha habido en la historia de México. Y es de los mejores presidentes demócratas del mundo. Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Sí, me dicen 3 presidentes: Juárez, Madero y Cárdenas. Y después de esos 3, todos los demás somos de segunda. Y algunos a lo mejor de tercera y de cuarta. Señor presidente. Yo pienso que avanzamos mucho en garantizar la libertad de expresión. Nos ayudó el que se tenga esta conferencia, que podamos estar informando, ejerciendo nuestro derecho de réplica. Esto ayudó. Pero también antes lo de la creación, el surgimiento de las redes sociales. Eso fue muy importante. A mí me tocó antes de las redes sociales y después de las redes sociales. Y antes, ya lo hemos hablado,
estaba muy controlado, muy centralizado. Nos tenían muy apergollados los corporativos que manejaban la información en México. Es que no había ni siquiera derecho de réplica y ellos decidían qué informaban y qué no informaban. Y el pueblo lo sabe bien. Hay expresiones populares como el decir, solo dan a conocer lo que les conviene. Eso es muy común escucharlo en el pueblo desde hace años. Y además eso prevalecía, era muy difícil conseguir una entrevista siendo opositor. Ahora todos los medios dan entrevistas a los opositores, todos. Es más, entrevistan más a los opositores que a los que están del lado de la transformación. Ustedes no ha estado tan pendiente, pero es predecible. ¿A quiénes invita Azucena Uresti? ¿A quiénes tiene ahí siempre? ¿A quiénes tiene ahí Pepe Cárdenas? ¿A quiénes tiene ahí siempre Joaquín López Dóriga? ¿A quiénes tiene ahí siempre, con excepción de Epimenio? Ciro, puro opositor. Eso antes no sucedía. De vez en cuando conseguíamos una entrevista con Carmen Aristegui. Me daba entrevistas de vez en cuando, cada 2, cada 3 meses, a veces cada 6 meses, para también simular de que había pluralidad. Pero era para cubrir el expediente. Era lo que yo lo aprovechaba. Ya les he hablado mucho de cómo cuando había un cerco informativo después del 2006, el licenciado Zabludovsky le pedíamos que nos abriera el espacio, otros no nos daban oportunidad y él sí, a pesar de que había salido de Televisa y que pues era muy apegado al régimen, porque así era su jefe, Emilio Azcárraga, papá, decía que él era soldado del presidente. Me acuerdo que la primera entrevista que me hicieron en Televisa, bueno, me hizo una entrevista primero el finado Ricardo Rocha, cuando los movimientos del petróleo en Tabasco. Y luego formalmente me hace una entrevista en Televisa, porque llegué a conocer a Emilio Azcárraga, papá, y llegué a tener buena relación con él al final. Y tengo con él buenas anécdotas. Y me conceden la primera entrevista con el licenciado Zabludovsky, que era un programa que pasaba en la noche, creo que 24 horas o no sé cómo, el de Zabludovsky de la noche, sí, y me hace la entrevista, pero de todas maneras, aun cuando ya había una relación con Emilio Azcárraga, papá, de respeto, él llegó a concebir esto que estamos viviendo, quizá no así,
pero él sabía, porque era un hombre inteligente y de juicio práctico, de que las cosas ya iban a cambiar en México. Entonces, cuando nos conocemos y empezamos a tener relación, es porque él ya quería abrir Televisa. Me hacen una entrevista, el licenciado Sabludowski, pero me la hace en la mañana o al mediodía. O sea, no en vivo, por aquello de que había que protegerse. Claro, aparece en la noche con el mismo traje y en apariencia era en vivo, pero no, se grabó antes, porque si decía yo una cosa más fuerte de lo normal, pues corte y confección. Pero así empezó. Entonces, en ese ambiente, el licenciado Sabludowski después se va, vienen los cambios y se va a Radio Centro y tiene un programa de radio y ejerce un periodismo más abierto. Creo que se sentía más libre, al grado que de todos los medios él era el que más nos abría espacios cuando estábamos en la oposición. Claro, me decía, también se cuidaba, se cubría, me decía, licenciado, usted pidió la entrevista, ¿verdad? Sí, licenciado, yo la pedí. O sea, yo no le estoy entrevistando, ¿no? Digo, yo la pedí porque yo quiero informar. Le escuchamos, licenciado. Y me iba yo rápido. Ahí sí hablaba yo de corrido, aprovechando. No me interrumpía. En sentido estricto no era una entrevista. Era porque Calderón ya había presentado iniciativas de reforma a las leyes para privatizar el petróleo y necesitábamos movilizarnos para detener esas contrarreformas y nos íbamos a reunir en el Zócalo y era la forma de comunicarle a los ciudadanos para que todos acudiéramos al Zócalo. Era para ese propósito, ¿no? Y ya explicaba yo lo que iban a hacer, lo que pretendían hacer y cómo no convenía y cómo teníamos que defender el petróleo y cómo debíamos concentrarnos, agruparnos en el Zócalo, tal día, a tal hora, ahí les espero. Pero esto tardaba yo, era un discurso, era un meeting, yo hablando y él con el micrófono abierto, ni una sola pregunta. Ya terminaba yo y me decía, licenciado, no se le ofrece otra cosa, es todo lo que tiene que decir. Sí, licenciado, muchas gracias. Entonces, así era. En ese tiempo me toca ir contigo. Y tú, como siempre, muy abierto, porque eres muy buena persona y además te gusta tu oficio, como le decía yo al joven ayer, el noble oficio del periodismo. Entonces me invitas, a ver si me ayudas a recordar, ¿hace cuántos años fue? 17 años. 17 años. Tenía un programa de radio de una cadena que era de los periódicos estos, El Sol, que no alumbraban, los soles que no alumbran, pero bueno, o que no alumbraban entonces, que tenían periódicos y tenían también esta estación de radio. ¿Qué estación de radio era? ABC. ABC. ¿Sí? ¿Existe todavía? Una conversión a Radio Cañón. Sí. Entonces, él tenía bastante audiencia porque abría el micrófono
hablaban por teléfono, hacían preguntas. Era un programa de avanzada. Y entonces él, alegre, entusiasmado porque me iba a entrevistar, yo también aprovechando todos los espacios, y empezamos, ¿no? Está aquí el dirigente opositor, no sé, no quiero tampoco acordarme de qué partido era yo dirigente entonces, hace 17 años, ¿qué año es exactamente? 2007, acababa de pasar el fraude del 2006, ¿sí? Y no, pues estaba muy fuerte la censura. Entonces empezamos, aquí está con nosotros, si quieren hacer preguntas, si quieren hablar, ¿sí? Le entra una llamada, me imagino que de los directivos, ¿no? Si dice, le pasan una tarjeta o algo así, hay una llamada que es urgente, yo me doy cuenta, ¿no? Y dice, y le digo, nos vamos a comercial y ya regresamos, ya vamos a continuar con la entrevista. Él no sabía de qué se trataba. Entonces viene el comercial, contesta la llamada y yo intuyo que le dicen, ¿paras la llamada? Digo, la entrevista. ¿Por qué? Si no, te vamos a cepillar. Entonces, me ves todo preocupado, ¿qué hago? Me acuerdo que te dije y hasta te abracé y te dije, no te preocupes, no te arriesgues. Ya la dejamos así y ya no regresamos del comercial. La gente ha de haber dicho, ¿y qué pasó? Si está empezando. Pero ¿cómo fue? A ver, mi asesora de tesis fue quien había sido mi compañera de clases, Paulina Fernández. Hay una buena anécdota porque la tesis es un buen trabajo de investigación sobre la formación del Estado Nacional en México. Y me estaba pidiendo mención honorífica para mí, ella, y le dijeron que no, porque no tenía 8 de calificación en la carrera. Saqué 7.7, 7.8. Por eso digo que terminé de milagro, porque era muy difícil la vida de estudiante. Para nosotros fue muy difícil, para mí, porque viví becado y viví pues en la casa del estudiante primero y luego en vecindades. Vivíamos en un cuartito en Copilco, El Alto, una vecindad, 4 compañeros, en litera, 2 camas así, y a mí me tocaba arriba, y el techo era lámina de zinc, y con el frío y el agua pues goteaba, y había problemas para la comida. Teníamos una señora que nunca la voy a olvidar, que nos daba comida, o sea, se dedicaba a eso, ponía fuera de su casa, en el patio de su casa, unas mesas, y ahí vendía comida, y nos daba comida sin que le tuviésemos que pagar, sino íbamos pagando poco a poco, pero estaba tan mala cosa que yo ya no podía ir porque no le pagaba. La comida era, no se me va a olvidar, así, por lo general, una sopa de pasta, bastante arroz, tortilla y un guisadito, ¿no? Así, y una jarra de esas de plástico, de culé. ¿Se acuerdan del culé? Bueno, pero con la tortilla y con el arroz, ya. Entonces iban mis compañeros, porque no solo éramos 4 en esa vecindad, vivían más compañeros estudiantes
de otros estados. Desde luego, baño colectivo, boiler que vendían de la Serrín, pero a veces ni para la Serrín, sino era papel, parrillita eléctrica de ese de barro y del alambrito, y ahí componiendo el alambrito y comprando a veces en la carnicería unos huesos que le echábamos agua y había caldo y seguía el hueso ahí, más agua y había caldo. Cuando no iba yo, porque me daba pena, le decía a mis compañeros, doña Gloria, que una santa, decía, díganle al flaco, porque yo estaba muy delgado, pues, que venga a tragar. Y ahí iba yo. Pero esa era la vida. Entonces, de estudiante, de entonces, muy bueno porque la universidad era gratuita, sigue siendo gratuita. Sí. Luego la biblioteca ayuda mucho, tanto la biblioteca de la facultad, claro que estudié donde estaba antes la Facultad de Ciencia Política. Así es, en las islas, sí, y la biblioteca central, o sea que eso es de gran ayuda. Entonces, fíjate qué buenos recuerdos, ¿no? No se me va nunca a olvidar eso. Todos estos maestros, muy buenos maestros, en esos tiempos, y era un momento también, a lo mejor yo exagero porque siempre se queda uno con la idea de que los tiempos de uno fueron los mejores, ¿no? Pero sí, las ciencias sociales estaban muy bien colocadas. Luego vino pues toda esta decadencia porque el neoliberalismo no solo causó daño en lo económico, en lo social, en todo. Ahí está, Escala en Culiacán, guerra de carteles. Pues no es así. A ver, permíteme. Sí, han habido algunos problemas. Está el Ejército, está la Marina, está la Guardia Nacional. Decirle a la gente de Culiacán, que además es solo Culiacán, que estamos pendientes, que se actúe con precaución, pero sin alarmismos, y que tengan cuidado, que si leen a estos pasquines, no les crean. Nosotros vamos a estar informando. Por ejemplo, miren lo que estoy viendo aquí. Yo hablé ayer de 2 muertos. Pues sí, esos son los reportados. Y acá dicen 12 muertos y o sea, como que estamos en contradicción con lo que dice la Fiscalía de Sinaloa. No, es que los 8 o 12 muertos que menciona la Fiscalía son 4 días desde que empezaron los enfrentamientos. Y ayer fueron 2 y hoy 2 o 3. A ver, pon la tabla. Pon la de antier y pon la de ayer. ¿Cómo no se preocupan? No se preocupan ya por... Sí, este es Sinaloa. Que estos fueron los que dije. Y eso es lo que sacaron en el periódico, de que no era cierto, que eran 2. Y es que la Fiscalía habla de 4 días. Y sí, en 4 días son 12 desde que comenzó. Pero miren, este día, lamentablemente, 13 en Guanajuato. Pero como ahí es del partido que protege el Reforma, de ahí ya no dicen nada. Para todos.
para que el Universal no tome esto como nota principal, nada más porque tienen problemas con nosotros. O sea, no hacer periodismo amarillista, sensacionalista. Es que como no les resultan las cosas, se lanzan, ¿no?, con lo de la reforma judicial. Ya se aprueba la mayoría de las legislaturas locales, ya han aprobado. Y entonces, a ver, ahora, ¿dónde está la podrida? Ese periodismo, la verdad, es nefasto, es contrario a la ética. El periodismo es un imperativo ético, como la política. Y nada más porque son periódicos al servicio de la corrupción, porque ese es el fondo. Están al servicio de grupos de intereses creados, de los que llevaron al país a la decadencia, los que son responsables de que hayan surgido todos estos grupos. Y son esos medios de información cómplices, porque guardaron silencio cómplice, porque nunca se metieron a cuestionar la corrupción que imperaba, el contubernio entre las autoridades y la delincuencia organizada. Aplaudían, iban al búnker con, ¿cómo se llama se me olvida? García Luna. Y recibían dinero del gobierno, los cooptaban, los compraban, los alquilaban, se hicieron grandes, algunos con la subvención, con el subsidio que recibían del gobierno, otros mantuvieron sus privilegios, ni siquiera eran periodistas, y empezaron a comprar estaciones de radio, periódicos, se dedicaban a otra cosa. ¿Para qué? Para chantajear al gobierno y que les mantuviese contratos, y se volvieron constructores de hospitales para el gobierno y de reclusorios para el gobierno. Ya lo he dicho, iban hasta a construir el aeropuerto en Texcoco, medios de información, sistemas de comunicación. Entonces, nada más, mídanse, serénense, ayuden. ¿Algún mensaje a los estadounidenses después de la emisión de alerta de viaje de su gobierno? Pero ustedes, que son tan inteligentes, imagínense. Pero sirve muy bien para saber al servicio de quiénes están los medios de información. Ahora sí que, ¿de parte de quién? Porque también ayer un escándalo en las redes sociales sobre esto, que ya no van a seguir vendiendo Coca-Cola en Morelos. Les doy una buena de seguridad de Morelos. Bueno, se encontró a unas personas que estaban secuestrando a niños, eso sí,
y ni siquiera se difundió. Y ya dimos con los responsables, que eso sí es un asunto más delicado que esto. En Morelos también. O sea, y gobernar es velar. Nosotros estamos pendientes y lo hacemos porque es nuestra responsabilidad. Y ese periodismo amarillista no ayuda en nada. No hay que dejarse apanicar, que no nos metan miedo. Y hay otra realidad, otra. La gente está feliz, 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 feliz. Los que están enojados son los del Reforma y otros medios. Y los corruptos. Los entiendo. Pero la mayoría de la gente está muy contenta, como no había sucedido en otros tiempos. Muy contenta. Ya hemos dado a conocer, el martes se da a conocer el informe sobre seguridad. Van a ver cómo hemos avanzado. Claro que Chumel y Loretti, Ciro, y Junco, Samarripa, y Aguilar Camín, y Pedro Ferriz, y ¿cómo se llama el señor que se enoja mucho? Alarraqui, y otros, etcétera, etcétera, etcétera. Gritan, ¿no?, como pregoneros, ¿sí? Pero ya tampoco la gente les cree, han perdido mucha credibilidad. Ayer dieron a conocer, hay un aprovecho, ¿no?, porque sí, de una u otra forma me atañe. Dieron a conocer unos tuits de mi hijo Andrés y resulta que son falsos. Crearon una cuenta falsa y además, como supuestamente está certificada, esto ojalá y lo vea Twitter, ¿sí? Y lo difunden. A ver, pon lo de Andrés, que tiene que ver con Yunes. Y mucha gente lo cree, por eso es inmoral. La mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. Presidente, ayer no diga aquí que usted va a incluir las salidas arriba o que viva la reforma. Sí, sí, eso. No, ya Joaquín está irreconocible. Irreconocible. Dice, en una casa me encontré a Yunes y me dijo, estoy a punto de que me metan a la cárcel. En un restaurante. Estoy a punto de que me metan a la cárcel, que le dijo Yunes. Y luego dice Aguilar Camín, me consta porque yo estaba en esa comida. Y dijo eso. Pues quién sabe, porque pues yo ni enterado. Pero pues cree el León que todos son peludos, con todo respeto al León, ¿no? O sea, y no es la primera vez, pues, que difunden mentiras y todo por su enojo. ¿No aparece ya? ¿Y ese qué dijo? De las reservas del Banco de México y yo le contestó, eso es mentira. Sí, sí, sí. No, pues
volvieron a decir con lo de la reforma, hay que comprar dolaritos. Mire, enhorabuena, pasarán a la historia de México como héroes patriotas que son. Esto es, mi hijo no tiene cuenta de Twitter, o sea, pero está con la palomita certificada, ¿no? Verificada. ¿Cómo? Se compra, ¿sí? Pero para que vean la perversidad. Y no tengo la menor duda, me dejo de llamar a Andrés Manuel, que el que hace esto es facho. El que no brinque es facho, el que no brinque es facho. Bueno, vámonos a ver la banda. Bueno, nos vemos a desayunar. Nos vemos mañana. No, lunes, no, martes. Pero sí el domingo, ¿no?